Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bien, estamos ya con don Franklin Galarza de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Franklin, buenos días. Hace unos meses, en enero, recuerdo que usted mencionaba que los alcaldes no habían podido cumplir con una agenda de trabajo por falta de recursos. Estaban muy preocupados porque no se les asignaba recursos y había una lista grande de deudas de parte del gobierno nacional hacia los municipios. De ese mes hasta esta fecha, hasta mayo, hay novedades. Franklin, bienvenido y lo escuchamos. Muy buenos días, mi estimada Verónica. Un gusto saludarles. Pues muchas gracias por este espacio para informar a los alcaldes y alcaldesas del país que hemos llegado después de algunas reuniones con las autoridades del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Gobierno, del Banco de Desarrollo, a algunos acuerdos para establecer un cronograma de pagos, mi estimada Verónica, un cronograma de pagos para la deuda de la devolución del IVA que mantiene el gobierno nacional con los municipios del país. Y tengo que dar a conocer a los municipios, a los alcaldes y alcaldesas que a partir de este 21 de mayo se iniciarán ya las devoluciones del IVA del valor de $64 millones. Durante máximo 6 meses se estará cancelando esta deuda y debo aclarar que esto es lo que no se pudo aprobar hasta el mes de julio del año pasado, es decir, corte hasta el mes de julio, pagado hasta el mes de diciembre. Y también debo señalar que eso no es todo, que posiblemente haya unos 50 millones o 60 millones de dólares adicionales. Y es el momento también para solicitarles a los alcaldes, alcaldesas, a los directores financieros, contadores que presenten la información para nosotros poder contrastar, conciliar estas cuentas con el Servicio de Rentas Internas y con el Ministerio de Finanzas para ya liquidar esta cuenta por el concepto de devolución de IVA. Bueno, importante noticia, Franklin, luego de varios meses que no se ha podido lograr esta situación, finalmente tienen una fecha de inicio de pago de estas deudas. Ahora, de lo que tengo entendido, Franklin, está que la deuda, el gobierno central no solamente es por el concepto del impuesto de valor agregado, de esta devolución que se hace, sino también por temas de tránsito y hasta por patrimonio cultural. ¿Esos otros valores también se ha contemplado para que se pueda pagar a los municipios? Sí, en lo que tiene que ver con la ley de patrimonio cultural, es una suma de $24 millones acumulado durante los últimos 3 años consecutivos, que se van a pagar también de manera conjunta con la devolución del IVA, es decir, también se estará pagando a partir del 21 de mayo. Esto también hay que señalar que no es para todos los municipios, sino para aquellos que tienen esta competencia. En lo que tiene que ver con la ley de transporte, de tránsito, va a depender siempre de las recaudaciones que realicemos cada uno de los municipios y a través de la Agencia Nacional de Tránsito poder articular este pago. Aprovecho, mi estimada Verónica, también para precisar que hay una deuda importante de alrededor de $170 millones con los municipios del país, con los municipios amazónicos de manera particular, por la ley amazónica. Y es que esto no es de este gobierno, es una deuda que se acumuló durante el gobierno anterior y que esperamos que las autoridades, desde el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, nos pongamos ya de acuerdo para que también se establezca un cronograma de pagos. Como presidente de AME y representante de los municipios del país, yo tengo que señalar que no hay otra manera de salir adelante, es poniendo las cartas sobre la mesa y trabajando con una misma dirección, sacar adelante al país. El gobierno nacional, desde
el Estado ecuatoriano y los municipios desde el territorio. Por eso es importante que pongamos siempre sobre la mesa las cartas y donde nos ponemos de acuerdo, establecer cronogramas de pagos y avanzar. Y donde no nos ponemos de acuerdo, pues veamos qué es lo que se puede hacer en base a la ley, en base a la normativa que nos asiste. Sin embargo, yo creo que el país está cansado de confrontaciones, de paros, de levantamientos. Esto no ha solucionado el problema que tienen los ecuatorianos que quieren trabajo. Nosotros exigimos como alcalde, estimada Verónica, estos recursos, porque con estos recursos es como podemos llevar obra pública a nuestros cantones. Y cuando se construye un sistema de alcantarillado, un sistema de agua, cuando se abren vías, cuando se construye un mercado, lo primero que hacemos desde lo local es contratar mano de obra calificada y no calificada desde la localidad. Al menos eso es lo que exigimos dentro del concepto de responsabilidad social a los proveedores, a los empresarios, a los contratistas. Y de esta manera nosotros podemos reactivar la economía que tanta falta nos hace en estos momentos a todas las familias ecuatorianas. Muy importante, amigos. Son las 7:25. Estamos dialogando con Franklin Galarza de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. También Franklin es alcalde del Cantón Morona en Morona, Santiago. Franklin, usted mencionaba algo sobre los cantones que están en la Amazonía, en el oriente ecuatoriano. ¿Cuál es la situación y las principales demandas de los distintos cantones que se encuentran en la región del oriente? Sabe que es una interesantísima pregunta porque es algo paradójico que por más de 40 años la Amazonía ecuatoriana ha sostenido el presupuesto general del Estado, un gran porcentaje del presupuesto general del Estado. Y claro, a la Amazonía nos vendieron la idea desde hace 40 años de que esos recursos iban a ser redistribuidos en la Amazonía y de esa manera era una muy buena idea explotar el petróleo, la minería, la energía limpia a través de las hidroeléctricas, etc. Pero con el pasar del tiempo nos damos cuenta, y es que las estadísticas nos dicen que paradójicamente las 6 provincias amazónicas están ubicadas entre las más pobres del Ecuador, y de manera particular mi provincia, Morona, Santiago, este año asomó como la número 1 en materia de pobreza por necesidades básicas insatisfechas y pobreza también por falta de ingresos para las familias que habitamos en esta provincia. Esto pues no es una buena noticia para nosotros, esto no es nada halagador, pero esto es una realidad. Por ello es que no solo con Morona, Santiago, sino con todas las provincias se tiene que hacer justicia. Y es así que desde hace algunos años se luchó por esta ley amazónica, que en lugar de redistribuirnos $1 por cada barril de petróleo que sale de la Amazonía, que se devuelva, se recompense con $2 o el 4% de cada barril de petróleo. Esta suma es lo que representa $170 millones. Que si esos $170 millones ya estuvieran en cada uno de los municipios de la región amazónica, ya estuviéramos construyendo más sistemas de agua potable, de alcantarillado, de tratamiento de aguas servidas, de tratamiento de desechos sólidos, es decir, obras de saneamiento ambiental, entre otros rubros de las competencias que tenemos. Por eso, yo insisto, y hay voces, ¿no? Hay voces de alcaldes que ya, pues no todos los municipios nos movemos de la misma manera. Hay algunos municipios que tenemos ingresos propios a través de los tributos. Hay otros municipios, como por ejemplo el municipio de Taisha, donde predomina la pobreza, donde hay desnutrición crónica infantil, donde las cifras de maltrato a la mujer, a las niñas y adolescentes a los niños y adolescentes es más fuerte. Entonces, no se puede hacer sino esperar que vengan las transferencias del gobierno nacional, porque los ciudadanos, los contribuyentes no tienen los recursos necesarios para aplicar una ordenanza por recuperación especial de mejoras, por decirlo. Entonces, en este sentido, lo que aspiramos es que en estos días ya nos pongamos de acuerdo para evitar confrontación, para evitar cualquier medida que vaya a alterar un poco el orden, no solo del gobierno local o del gobierno nacional, sino de los ciudadanos, porque el mensaje está claro. El mensaje hoy de los ciudadanos es: ya paremos
de discrepancias, de discordias, de confrontación. Hoy tenemos que estar más unidos que nunca para sacar adelante al país. Muy importante, Franklin. Ahora, respecto a esta situación conseguida con el gobierno central para que puedan darle los recursos que se adeudaban, ¿cómo se logró esto? Varias reuniones con el Ejecutivo. ¿Qué es lo que usted hizo al menos para que el gobierno central pueda decir, bueno, sí, tengo esta deuda, vamos a pagarla? A través de la línea del tiempo hemos experimentado los alcaldes y alcaldesas en su debido momento que han habido gobiernos y gobiernos, presidentes y presidentes que no han querido dar espacio para escucharles a las autoridades locales, y no me refiero solo a alcaldes, sino también a los presidentes de los GAT parroquiales, a los prefectos del país. Y claro, cuando no hay esa apertura de ese diálogo con resultados, pues lo que se genera es el caos. Y yo quiero felicitar al ministro Francisco Jiménez, que el 25 de abril nos recibió al Comité Ejecutivo de AME Nacional, a los presidentes de las unidades técnicas regionales, de las 7 regionales del país, y funcionarios de AME para debatir, para discutir los problemas. Y al cabo de 2 horas de esto que veníamos exigiendo, un cronograma de pagos, porque no es lo mismo decir, estimada Verónica, te debemos y algún rato vamos a pagar. Claro. Que decir debemos, entendiendo que no tenemos todo el dinero ahora, pero bueno, hoy se demuestra la voluntad que van a pagarnos en estos 6 meses próximos este valor por devolución de IVA y por la ley de patrimonio cultural. Eso da una tranquilidad, sí, un poco de tranquilidad a los alcaldes porque sabemos que tenemos estos recursos. Y quiero decirle, Verónica, hay municipios que están esperando al día las transferencias, de manera particular municipios pequeños. Llega la transferencia contando horas, ya llegó, dice el alcalde a la contadora o al contador. No ha llegado todavía y sigue el suspiro, sigue la espera hasta el momento que llega ya la transferencia y en ese momento empiezan a hacer los pagos. En primer lugar, a pagar a la nómina, a los trabajadores, luego a los proveedores, contratistas, y si algo queda para pagar proveedores, una planilla o en su defecto un anticipo. Yo por eso tengo que señalar también que en el gobierno anterior, por ejemplo, se acumuló la ley de equidad territorial hasta por 3 meses. Eso es lo que nos llegaron a deudar, cantidades importantísimas, ¿ya? Hoy, pues, hay retrasos, pero es cuestión de días. Por ejemplo, ya empezaron a pagar del mes de abril, desde el jueves o miércoles anterior, de manera que el viernes ya está acreditado, ya debe estar acreditado en las cuentas de los municipios, sí, empezando con los municipios más pequeños. Yo saludo, esto creo que es un tema de ponernos en los zapatos del gobierno nacional, el gobierno nacional ponerse los zapatos los pies en los zapatos de los gobiernos locales y entendernos, porque al final, si a los municipios nos va bien, le va bien al gobierno. Si al gobierno le va bien, nos va bien a los municipios, porque el tema es desempleo, el tema es falta de trabajo, el tema es inseguridad, y ese es un tema que nos corresponde trabajar de manera conjunta, gobierno nacional con los gobiernos locales. Franklin, respecto a las demandas que tiene cada municipio, cada cantón, imagino que son distintas, pero ¿habrá algunas en común? Por ejemplo, ¿qué es lo que más les preocupa a los distintos municipios hoy en día? Usted ha mencionado un tema, la inseguridad. También está en la mira de los alcaldes. Sí, por supuesto. Yo creo que a nivel nacional el principal problema, y antes del COVID, no es un tema de ahora, pero ahora se profundizó más, ahora se ahondó más el problema. Ahora pudimos notar que en la sociedad ecuatoriana, que en nuestros cantones, hay más pobreza de la que había seguro antes del COVID. Familias y personas de clase media que antes vivían en condiciones normales, lo han pasado complicado, porque a lo mejor quebraron sus negocios, porque se quedaron sin empleo. Pero bueno, no podemos estar mirando por el retrovisor lo que ha pasado, hay que mirar al futuro. Y entonces creo que el principal problema que hay que atacar, que es consecuencia de la inseguridad, de jóvenes vinculados y enredados en problemas de alcohol, de drogas, de pandillas, madres estresadas porque no saben cómo llevar adelante a su casa, cómo controlar la situación caótica que está viviendo en su familia, etcétera, es el tema de la falta de trabajo.
Y el trabajo y el empleo pleno no lo genera necesariamente el sector público. Quienes realmente generan empleo, ¿sí?, o el pleno empleo, es la empresa privada. Por eso yo exhorto que deberíamos como municipios y como gobierno nacional llegar a un marco jurídico adecuado. Ojalá la Asamblea Nacional se ponga a debatir de los temas profundos del país y reformar o aprobar leyes que hagan que las inversiones lleguen al país y lleguen, por supuesto, a las ciudades y a los cantones. Solo la inversión, sí, es lo que va a generar empleo. Y cuando usted genera empleo, usted tiene la posibilidad de que sus hijos vayan a estudiar, de que las condiciones de alimentación, de salud sean mejores para la familia. Entonces, yo hago votos porque a través de la construcción, del comercio, de la pequeña industria, de la agroindustria y sobre todo de la industria sin chimenea, que es el turismo, ¿sí?, y que la Amazonía nos estamos preparando para ese turismo sostenible, para ese turismo de aventura, para ese turismo comunitario, llegue muy pronto, porque solo así es como vamos a generar empleo y por lo tanto desarrollo humano. Y Franklin, ¿qué nos dice, por ejemplo, de temas de infraestructura, servicios básicos, alcantarillado? Hay cantones que todavía no tienen agua potable o un sistema adecuado. Verónica, por primera vez en la historia de la Amazonía se llevó a cabo en una ciudad pequeña, amazónica, la Semana Cultural de la Unión Europea. La semana anterior, desde el lunes hasta ayer, domingo, estuvieron aquí embajadores de Italia, de Hungría, de Francia, de Alemania, de España, de la República Checa, de la Unión Europea, sí, donde hemos tratado en foros, en mesas redondas, varios temas: cómo cuidar el planeta, cómo cuidar la biodiversidad, los recursos naturales, cómo buscar un equilibrio, ¿sí?, un equilibrio entre la economía que es tan necesaria, entre el desarrollo empresarial, el desarrollo humano, pero respetando el medio ambiente. Ese es el tema de fondo, ¿no? ¿Y a qué conclusiones llegamos? Que no es suficiente mirar al gobierno nacional, que en el mundo hay dos problemas: familias pobres, extremadamente pobres, y familias muy ricas, extremadamente ricas, que también tienen mucho dinero y que quieren apoyar. Ese es el caso de la cooperación internacional. Yo tengo que señalar, por ejemplo, que la Unión Europea nos ha comprometido $2 millones de fondos no reembolsables para contratar técnicos, porque lo que pasa es que hay municipios que presentan los estudios y no están bien elaborados, y van y vienen los papeles, y pasa el tiempo, y no se ejecutan las obras, y para que se ejecuten las obras necesitamos los estudios con viabilidades técnicas. Tengo que señalar también que el FIES, es decir, el Fondo Interecuatoriano, nos aprobó $1.750.000 a la AME. ¿Para qué? Para apoyar en proyectos que tienen que ver con el tratamiento adecuado de los residuos sólidos. Tengo que señalar que el Banco de Inversiones Europeo, por pedido de AME, en coordinación con el BEDE, nos aprobaron ya una línea de crédito de $100 millones, exclusivamente para saneamiento ambiental, agua potable y alcantarillado, a la tasa del 2.5%. Entonces, estos fondos van a ser distribuidos, van a beneficiar de manera particular a los municipios más pequeños y de manera particular a aquellos municipios que a veces no cuentan con los recursos ni siquiera para estudios, y que las aguas negras, las aguas servidas, están ya colapsando los pozos sépticos de los domicilios y que están contaminando la ciudad, las calles de la ciudad. Comunidades que han esperado 20, 30, 50 años, que no tienen agua potable y que no han perdido la esperanza de tener agua potable. Pues esos son los temas centrales desde las competencias del municipio: atender con saneamiento ambiental,